Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Hugo García Marín vamos a debatir sobre qué tan fuerte o débil llega el presidente López Obrador a la segunda parte de su sexenio. Después va a estar con nosotros el científico Antonio Lascano para examinar la nueva variante de la COVID-19, la llamada Omicron. Y para finalizar con Javier Aparicio y Daniela Cortés, vamos a analizar la situación en el CIDE tras el nombramiento de José Antonio Romero Tellache como su director general. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Mañana, 1 de diciembre, se cumplen 3 años de que el presidente López Obrador llegara al poder. Estamos a la mitad de su administración y el mandatario cuenta con un 62% de aprobación según el modelo de Polos Polls de Oráculos.mx. Lleva casi 2 años, 2020 y 2021, con ese mismo porcentaje. Para debatir qué tan fuerte o débil llega López Obrador a la segunda parte de su sexenio, saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, buenas noches. Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y esta noche nos acompaña Hugo García Marín, politólogo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Pues déjame empezar contigo, Carlos. ¿Qué tan fuerte o qué tan débil llega el presidente López Obrador? Pues depende del criterio que uno utilice, ¿no? Sí, exactamente es lo que te iba a decir. Yo creo que llega, por ejemplo, muy fuerte en términos de su imagen, de la aprobación popular a su figura, no tan fuerte respecto a la aprobación de su gestión. Creo que llega fuerte en términos de que tiene una mayoría relativamente cómoda en el Congreso que le permite pasar el presupuesto sin contar con un solo voto de la oposición. Acaba de suceder hace unas semanas, pero débil en términos de que ya no puede reformar la Constitución con los votos de su propia coalición. Fuerte, me parece, en términos del liderazgo que sigue ejerciendo en su movimiento. Débil en el sentido de que pues el movimiento, el partido Morena, está muy escasamente institucionalizado y conforme vaya, digamos, apagándose el sexenio o llegando a su fin, pues las disputas internas van a ser cada vez más descarnadas. La sucesión se le adelantó al presidente. Creo que él ha sabido en cierto sentido hacer de la necesidad virtud, pero dudo mucho que hubiera estado entre sus planes un destape tan precoz, por decirlo de alguna manera, ¿no? En general me parece que tenemos un presidente fuerte en términos de control, pero débil en términos de poder. No sé si hace sentido la distinción, pero sí creo que comparado con el presidente de la primera mitad del sexenio se ve un presidente un poco, digamos, desesperado, con prisa, impaciente. Creo que el presidente no está contento y está tratando de apretar el paso, por ejemplo, en el tema de la obra pública, con el acuerdo que discutimos la semana pasada. Es claro que pues, no está viendo los avances que él quisiera ver, que él esperaba ver, ¿no? Y este decreto, bueno, es una medida un poco desesperada para tratar de redoblar el paso, pero al mismo tiempo, al menos de manera implícita, pues es un reconocimiento de que las cosas no han avanzado con la celeridad que él hubiera esperado. Para terminar, te diría, Leo, que en general me parece que la elección de medio término descolocó al presidente López Obrador. Yo creo que él esperaba o estimaba tener un resultado más favorable en el Congreso para poder seguir ejerciendo la influencia que ejerció en la primera mitad del sexenio. Y lo que vemos ahora es un presidente que está tratando, como siempre ha sido su estilo, de redoblar las apuestas en ciertos sentidos
radicalizándose, pasando revista con mucha severidad a quienes no lo han acompañado de manera incondicional. Hace unos días apenas vimos el caso de la revista Proceso y de Carmen Aristegui. Vimos también el caso de Arturo Herrera. En fin, un presidente que empieza de alguna manera como a hacer cierto tipo de ajustes de cuentas, también en mi opinión muy prematuros, pero que no dejan de ser como reveladores un poco de cuál es su ánimo, digamos, a la mitad del camino, ¿no? Paula Sofía Vázquez, ¿qué opinas? Pues coincido en muchas cosas con Carlos. Yo creo que es un presidente que llega en la plenitud del poder presidencial, en el sentido de que todo lo que manda lo manda como él quiere, incluso por encima de la ley. Su popularidad y su carisma están intactos, o sea, creo que ahí, que tiene que ver con lo que decía Carlos, con capacidades de liderazgo, con las capacidades que sigue teniendo para conectar con sus fieles, etcétera. Creo que en eso pues lo vemos muy fortalecido, ¿no? Un presidente que sigue teniendo pues a miles de personas dispuestas a hacer lo que él guste. Ahora, es un presidente el que yo veo debilitado en términos de resultados, no solo lo que decía Carlos de las medidas que está tomando para acelerar las cosas dentro de la administración pública, la incapacidad que tuvo para sacar por lo menos en este periodo legislativo, su reforma eléctrica que le interesaba tanto, sino también en resultados objetivos, ¿no? O sea, una pandemia que por más que él quiera no se va y que sigue por más que él quiera teniendo que ser un tema de conversación, como lo fue hoy en la mañana, para ver si vamos a tener refuerzos, si no vamos a tener refuerzos, si se van a comprar vacunas, temas en los de coyuntura y pues de coyuntura y de gestión al mismo tiempo, que no puede escaparse, como una inflación inesperada, esperada, pero que nos pegó a todos durísimo, con 10 millones de pobres. O sea, creo que también ahí hay muchos resultados objetivos, un problema de seguridad que no cesa, o sea, no cesa y cada vez se hace más grave, y por más que lo hemos dejado de ver, pues es un problema que ahí sigue y que sigue creciendo, ¿no? O sea, ya normalizamos que noviembre sea el noviembre más violento de todos los noviembres, y el próximo diciembre probablemente también lo sea, y creo que pues eso también ha sido, son problemas con los que llega y en los que no ha habido ninguna mejoría, la verdad. Creo que también, evidentemente está la pandemia, pero pues también hay temas ahí de gestión que tienen que ver con sus resultados. Y ahí me gustaría como poner dos puntitos rapidísimo. El primero es mucho poder, pero también mucho poder a los militares. Y entonces, pues, sí, vale la pena también aquilatar ahí cuánto de ese gran poder que él se supone que tiene ahorita no lo está cediendo a futuro a los militares. Sobre todo a mí la parte que más me preocupa y que platicamos la semana pasada es en términos económicos. Muy bien. Hugo García Marín, ¿cómo la ves tú? A mí me parece que no se le está dando la justa relevancia, no solamente al porcentaje de aprobación, sino también a los resultados electorales que tuvo también en este año. Y en eso no estoy de acuerdo ni con Carlos ni con Paula. Es verdad, la pandemia está en medio. Y en medio de esa pandemia, el presidente se mantiene con el 62% de aprobación, pero además tiene resultados favorables, gana la mayoría de los estados su partido, también mantiene un poder importante dentro de las cámaras, y esto lo pone fuera de la tendencia global en la que los oficialismos pierden elecciones y los que ganan son otros actores políticos. De hecho, recientemente en Argentina el discurso que da Alberto Fernández es eso. En Argentina sí están dentro de esa tendencia global. En ese sentido, me parece que la fortaleza de López Obrador es bastante, no solamente en apoyo popular, sino también en resultados políticos en este sentido. Pero por otra parte, y lo que yo pienso que es la mayor debilidad, o probablemente su mayor adversario, es el tiempo. ¿Por qué? Porque la pandemia también acortó el tiempo de gobierno y porque las tendencias son otras al momento de gobernar. Y como dijo Paula, pues también, desde luego, no se va la pandemia y también se tiene que gobernar en medio de esto. Y entonces la debilidad es que quedan 3 años en medio de los cuales ya también está una sucesión, como mencionó Carlos, para apuntalar el sistema de salud,
para terminar los proyectos prioritarios, para mejorar los resultados de seguridad y ciertos elementos que él mismo se puso como una vara muy alta en su idea de hacer historia. Entonces yo pienso que tenemos un presidente todavía muy fuerte, con mucho respaldo, con mucha capacidad todavía para hacer política, pero que el tiempo lo apremia. Y en tanto lo apremia el tiempo y en medio también de este ánimo un tanto sucesorio y la pandemia, pues desde luego hay ciertos puntos en los que no está plenamente satisfecho y ese es el ánimo que también vemos nosotros. Es que ustedes todos mencionaron el tema del tiempo y a mí me parece muy interesante porque cuando se pretende hacer una gran transformación como la que ha prometido el presidente López Obrador de dimensiones épicas, históricas, pues 6 años no alcanza, ¿no, Carlos? Bueno, supongo que depende para qué concretamente, más allá de la, digamos, de la gesta, de la dimensión épica, de la narrativa, ¿no? A mí me parece que el presidente tuvo 3 años, digamos, la primera mitad de su sexenio, para hacer muchas cosas. Creo que hizo algunas, hizo muchos cambios, por ejemplo, en materia de política social, que era una de sus prioridades, y creo que la política social en este sexenio, pues parece, si bien hay ciertas continuidades, parece muy redefinida en su operación y también en cuanto a su discurso, al lugar que ocupa dentro del mensaje de la comunicación, no diré gubernamental, porque creo que no hay una comunicación gubernamental, lo que hay es más bien es una comunicación presidencial. Creo que el presidente también fue muy hábil, muy rápidamente para trazar una serie de contrastes con el sexenio anterior en términos de cercanía, en términos de presencia. Lo recordaba hace unos días, podemos contar con los dedos de una mano la cantidad de conferencias de prensa que dio el presidente Peña Nieto. El presidente López Obrador todos los días tiene sus mañaneras, en fin, yo creo que sí, al principio sí tuvo, digamos, éxito en cuanto a marcar que aquí hay un estilo diferente, hay prioridades diferentes, no solo en decidir, sino en ejecutar la política de austeridad. Me parece que había una expectativa entre ciertos círculos de izquierda progresista de que el presidente aprovechara sus mayorías y aprovechara la llamada luna de miel, ¿no? Al principio para hacer una reforma, digamos, importante, de gran calado, como una reforma fiscal, por ejemplo. Eso no ocurrió. Creo que la ventana de oportunidad se cerró. Y en general creo, Leo, que como decías, el tiempo es quizás el factor más importante, no solamente por lo que el presidente ya hizo y ahora tiene, digamos, que cargar con él para bien y para mal. Creo que en efecto también existe la fortuna y la pandemia tuvo muy mala suerte, pero también su respuesta a la pandemia, que no fue tan audaz quizás como hubiera podido ser, pues también tiene que vivir con sus consecuencias el resto del sexenio. Entonces tenemos por un lado ya la mitad de un sexenio que el presidente viene cargando, sobre todo, digamos, en términos de costos, de desgaste natural, de algunas áreas importantes como la economía, como la violencia, donde hay resultados muy adversos, y un horizonte de tiempo cada vez más corto que además, pues como sabemos todos, esto es ciencia política básica, pues en la medida en que se acorta el periodo del presidente, el presidente va perdiendo, como decía, poder. Ya no tiene capacidad, digamos, de proyectar hacia futuro. Él ya no parte y reparte, ¿no? Y entonces en esa medida, como decía, y insisto en esto, veo un presidente que tiene mucho control, pero que ya no tiene tanto poder. Todavía tiene una gran capacidad de tomar decisiones, pero su capacidad de ejecutar esas decisiones, de convertir esas decisiones en resultados, es cada vez más magra. Y como que de repente yo siento, no sé, Paula, cómo lo ves, pero siento cierta frustración del presidente, ¿no? Sí, yo creo que es lo que platicábamos ayer a partir de lo del acuerdo y todo el tema de los militares y eso. Yo creo que parte de las medidas que se han tomado últimamente vienen justo de eso, ¿no? De la frustración de ver que muchas cosas no están marchando, no tienen el nivel de avance que deberían de tener. Yo ahí tengo una observación particular que es que no tienen el avance que deberían de tener, no porque fueron ambiciosos, sino porque planearon mal las cosas. O sea, hacer una refinería en 2 años era imposible. Cualquier persona, ingeniero
petroquímico les hubiera dicho eso, la misma gente de Pemex se los dijo, es imposible. Lo mismo con un tren, lo mismo con, regresamos a lo que estábamos platicando la vez pasada, es desconocer cuánto tardan los procesos, y entonces pues creo que es una frustración que entiendo natural en tanto humana, pero que también deviene mucho de errores no forzados. Y ahí va a la parte que a mí me interesaba también. Pues 3 años son poco tiempo para consolidar y para terminar un montón de cosas, especialmente si las mal planeaste, pero 3 años también son muchísimo tiempo para hacer cosas como imponer directores de instituciones educativas, como recortar presupuestos de órganos constitucionales autónomos, como seguir a no sé cuántas, no lo multiplico por el número de mañaneras que nos puede tocar todavía, en los que vamos a ver a quién vamos a escoger el día de hoy. Y entonces, híjole, yo no sé si para construir estemos muy a tiempo, pero para seguir en el pasito, en el caminito del debilitamiento institucional, 3 años son muchísimos. Pues sí, indudablemente. ¿Tú cómo ves, Hugo García Marín? A mí me parece que desmantelar es un proceso distinto. Es un proceso distinto, desde luego el tiempo es diferente al momento de construir. Sin embargo, me parece que ya hay ciertas bases, que esas sí no se las podemos negar, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, de la pensión, que para 2024 llegará a 3,000 pesos, la reforma fundamental al artículo 4º constitucional, también la forma en la que está creciendo el bienestar, también el crecimiento histórico del salario mínimo, y uno de las principales virtudes que también ha tenido el presidente es que logró abrir la puerta del cambio. A mí me parece que esto también es fundamental. Ahora, también es verdad que dentro de este tiempo que hay, en donde se vuelve corto, son las fallas, sobre todo los encargos. Y aquí me parece que es fundamental, porque al menos en su más reciente libro, en donde trata de hacer un balance, es muy claro en decir que tiene que dedicar los próximos 3 años a darle seguimiento a aquellos encargos que no se han podido cumplir. Y yo creo que esto también es una cuestión fundamental que se ha dado a lo largo del sexenio. Muchas personas también le han fallado al presidente, le han fallado con los encargos. No estoy tan seguro necesariamente, como decía Paula, que fuera un asunto únicamente o necesariamente de planificación, sino del seguimiento para cumplir con estos encargos dentro, tiene razón Carlos, de la mala fortuna, de lo que implica que en medio de esto haya una pandemia. Entonces, me parece que por eso es tan importante el tiempo, porque en estos 3 años hay que darle seguimiento a ciertos encargos que ya deberían estar listos o que deberían estar más adelantados. Y también por eso estamos viendo estos cambios dentro del mismo gabinete de aquellas personas que considera muy probablemente el presidente que no cumplieron cabalmente con lo que se habían comprometido a poder cumplir, ¿no? Entonces, sí creo en este sentido que 6 años pueden ser pocos para una profunda transformación, pero no para establecer las bases de esa transformación, que creo que es lo que intenta el presidente establecer como su principal legado, las bases de esa transformación. Y en este sentido, me parece que estamos todavía en el tránsito para realmente poder ver qué tan profundos van a ser esos establecimientos, esas bases de la transformación. Bueno, y en ese sentido se vuelve muy importante, Carlos, quién va a heredar esas bases de transformación, ¿no? Que es lo que viene, digamos, ¿no? Ya el tema de la sucesión propiamente hablando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí llega el presidente fuerte, ¿no? Como que todos tenemos la idea de que el presidente sí va a poder acabar poniendo a la candidata que a él le gusta. Sí, yo creo que en ese sentido sí el liderazgo del presidente en Morena es incuestionable, pero yo lo que veo es cada vez más manifestaciones de malestar al interior de Morena, digamos, de ciertos grupos de su militancia que no están de acuerdo, sobre todo, digamos, ellos formulan esta disidencia, no en términos de rechazar abiertamente a quien todos sabemos que es la candidata del presidente, que es Claudia Sheinbaum, sino cuestionando el método de la encuesta, que es el que el presidente ha dicho que él quisiera privilegiar. A mí me parece que aquí digamos, hay que leer fino, porque Carlos, lo que está... Dime. Yo, fuera de nuestro compañero, colega Gibran Ramírez, no veo a nadie que se queje de lo de las encuestas. A lo mejor no los ves en medios, Leo, pero dentro del partido sí hay jaloneo.
y que me corrija Hugo si estoy mal, pero o sea, yo creo que no es nomás Gibran. Gibran es una voz que le da, digamos, visibilidad a eso en los medios, pero creo que sí hay un malestar. No te voy a decir que es una corriente que se va a escindir, pero sí empieza a haber, me parece, dentro del morenismo, una corriente que está buscando una manera legítima de llevarle la contraria a López Obrador en términos de la elección de quién habría de sucederlo, o bueno, mejor dicho, de quién debería ser el candidato o la candidata de Morena. Y en ese sentido a mí me parece, digamos, interesante porque sí, en efecto, el presidente parece muy fuerte en términos de su capacidad de gobernar a su propio movimiento, pero este tipo de expresiones también lo que te dicen es, quizás los morenistas quisieran que hubiera un poco más de democracia interna en su partido, no siempre tener que estar de acuerdo y defendiendo al presidente, que pudiera haber cierta pluralidad interna, o digamos, más pluralidad de la que existe actualmente. Y aunque coincido contigo en que veo que el presidente seguramente tendrá la capacidad de que quede como candidato o candidata quien él quiera, no creo que vaya a ser un día de campo. Y creo que sobre todo esto, la capacidad del presidente para disciplinar a los perdedores, desde mi punto de vista, está en entredicho. Híjole, yo tengo mis dudas. Yo creo que todavía tiene ese poder, incluso no solamente para poner al candidato a Morena, sino si las elecciones fueran el día de hoy, yo creo que Morena ganaría. En ese sentido se ve fuerte hoy el presidente. Hoy, eso en 3 años, pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero a ver, Paula, ¿tú cómo ves? Yo también lo veo, pero ahí retomo un poco lo que decía Hugo de los resultados electorales del año pasado. Creo que también ahí hablemos del gran ausente físico, mental, espiritual, político, que es la oposición, ¿no? O sea, creo que también están ganando porque no estamos viendo del otro lado nada. O sea, básicamente van casi que como en la elección de José López Portillo versus José López Portillo versus José López Portillo. O sea, los otros ni siquiera figuran. Creo que también una de las grandes fuerzas que tiene el movimiento, el partido, ¿no?, tiene que ver con la nula capacidad que han tenido estos 3 años la oposición de hacer algo más que el ridículo. Que te interrumpa, Paula. A ver, hablamos mucho de la oposición, pero por lo pronto ya pararon la reforma eléctrica, que era la pieza legislativa más importante de este sexenio. Parada. Pero ¿Por qué? Pero yo creo que la reforma eléctrica está parada por no tener los votos de tu propio partido. Ah, caray. Yo creo que va más por disidencias adentro del propio Morena que porque los partidos no estén dispuestos a hacer comparsas. Mira, interesante. Bueno, Hugo, te queda un último comentario, ¿cómo ves? Que no es lo mismo la fortaleza presidencial que la debilidad institucional de Morena. Esto, desde luego, con las encuestas, quienes no están en contra de las encuestas, pues los que han sido favorecidos discrecionalmente de ellas y también los que forman parte de la burocracia del partido. Desde luego, los que no pudieron contender de manera legal, legítima, con un piso parejo, pues sí están inconformes y me parece que esto va a ser un problema a la larga. Yo tampoco veo un día de campo. No dudo del liderazgo y la capacidad de López Obrador, pero sí veo débil el debate orgánico institucional que también se puede dar dentro de Morena. Y esto es un problema al momento justo de dirimir conflictos, porque en efecto al presidente le quedan 3 años, pero después de esto, todos los competidores van únicamente a quedarse ahí con lo que diga el presidente. Pues me parece que sí, siempre y cuando institucionalmente podamos dirimir esos conflictos. Y es, yo creo, el gran problema que tiene ahorita Morena, esa debilidad institucional, independientemente del claro liderazgo y la fortaleza que tiene López Obrador. Oigan, pues muchas gracias, estuvo muy interesante. Gracias, Paula Sofía, Carlos Bravo, Hugo García Marín, qué bueno tenerte de regreso aquí en La Hora de Opinar. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa y viene Antonio Lascano, el gran científico mexicano. Vamos a hablar con él acerca de esta nueva variante Omicron del COVID-19. ¿Qué significa? ¿Qué tanto debemos estar preocupados? Regresamos.